Señora Montero, ¿sabe qué es esto? Es aplastado por sus escándalos de corrupción y por sus ataques a la democracia. Desde luego el espíritu navideño no ha hecho mella. Están ustedes abrasados por 1000 escándalos en 12 meses, sin sanchismo, sin muros y sin mentiras. Una España con privilegios y una España también con futuro. Seguidores de política en primera línea. El inicio del año 2025 no podría haber sido más explosivo en la política española. Lo que debía ser una jornada normal en el Congreso de los Diputados terminó convirtiéndose en un espectáculo que ha dejado boquiabiertos a millones de ciudadanos. Pedro Sánchez, acorralado por la oposición, se enfrentó a una lluvia de acusaciones que expusieron las entrañas de su gobierno, un régimen marcado por el caos, los escándalos y la corrupción. Pero lo más impactante fue la reacción de su mano derecha, María Jesús Montero, quien, incapaz de soportar el peso de las revelaciones, huyó del Congreso en una escena que ya es histórica. Este no es un simple episodio más en la política española. Lo ocurrido este 2 de enero es el reflejo de un sistema que está desmoronándose ante la mirada atónita del país entero. Desde el comienzo de la sesión, el ambiente era tenso. La oposición llegó con las armas cargadas, decidida a desenmascarar lo que calificaron como el año de la vergüenza. En un momento que quedará grabado en la historia, los portavoces opositores comenzaron a leer uno por uno los escándalos que han sacudido al gobierno durante los últimos meses. Señora Montero, ¿sabe qué es esto? Estos son sus documentos de la conferencia de presidentes, un folio en blanco. Así es como han gobernado ustedes, con el vacío absoluto, con mentiras y promesas rotas. La declaración cayó como una bomba en el hemiciclo. Pero lo que vino después fue todavía más demoledor. Dígale a Sánchez que pasará a la historia aplastado por sus escándalos de corrupción, por su amnistía de la vergüenza y por su rendición ante aquellos que quieren destruir España. Las palabras resonaron con fuerza, mientras las cámaras enfocaban a un Pedro Sánchez visiblemente incómodo, incapaz de rebatir las acusaciones. La lista negra de un gobierno en ruinas. Uno tras otro, los escándalos del gobierno de Sánchez fueron saliendo a la luz. Enero, la polémica amnistía a los separatistas, una medida que muchos calificaron como una traición a la unidad de España. Febrero, el estallido del caso PSOE, un entramado de corrupción que involucra a altos cargos del partido. Marzo, la imputación del fiscal general tras una filtración que reveló presiones desde Moncloa para manipular procesos judiciales. Abril, las investigaciones contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez, por presunta malversación de fondos públicos. Junio, el hermano del presidente, señalado en un caso de corrupción que salpica directamente a la Moncloa. Septiembre, la complicidad del gobierno con regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro, negándose a reconocer al presidente electo de Venezuela. Cada revelación era más escandalosa que la anterior, dejando claro que el gobierno de Sánchez está hundido en un pantano de irregularidades. Pero si alguien salió especialmente golpeada de esta sesión, fue María Jesús Montero. Como portavoz del gobierno, Montero intentó defender lo indefendible, recurriendo a cifras económicas y logros que nadie en la sala parecía dispuesto a creer. Para ustedes, todo lo bueno que ocurre en este país es una mala noticia. El crecimiento económico, el récord en creación de empleo, el control de la inflación. Todo es malo para ustedes porque lo único que les interesa es sembrar el caos y la mentira. Sin embargo, sus palabras fueron rápidamente desmontadas por la oposición, que la acusó de mentir descaradamente y utilizar cifras maquilladas para ocultar la realidad. De la senadora García Rodríguez. Tiene la palabra. Señora Montero, ¿sabe qué es esto? Estos son sus documentos y acuerdos de la conferencia de presidentes, un folio en blanco. Mire, como Sánchez está obsesionado por cómo pasará la historia y lleva desde el mes de marzo sin venir, dígale de parte de este grupo, con cariño, cómo va a pasar a la historia por este 2024, aplastado por sus escándalos de corrupción y por sus ataques a la democracia. Empezó el año arrodillado, con su amnistía de la vergüenza, y de rodillas lo termina con el bochorno de que le exijan en el Parlamento que mueva eso que usted sabe.
Mandan desde Suiza esos socios que quieren que España deje de ser España. Ustedes se afanan en vaciar la democracia, ellos se afanan en vaciar el Estado y todos en vaciar la caja. Convierten su política en una timba, el poder a base de talonario y de privilegios. ¿Es eso progresismo? Sus bulos, su fango, sus cartas marcadas, que son cartas de recomendación a la trama, su propaganda sincronizada y sus encuestas tezánicas abarrotan este año de la vergüenza. Dígame cuánto más nos va a costar a los españoles mantener un gobierno incompatible con España. Gracias. Muchas gracias, vicepresidenta primera. Muchas gracias, señor presidente. Señora García, feliz Navidad para su grupo y para todos los grupos de esta Cámara. Desde luego el espíritu navideño no ha hecho mella. En el Grupo Popular siguen como siempre, como llegaron en esa estrategia de acoso-derribo en la que para ustedes el crecimiento económico reconocido a nivel internacional de nuestro país, 4 veces la zona euro, no significa nada. Para ustedes el récord en creación de empleo, más de 21,3 millones de afiliados, no significa nada y es una mala noticia para ustedes. La tasa de paro más baja desde el año 2007 es una mala noticia para ustedes. El control de la inflación es una mala noticia para ustedes. En definitiva, señora García, siguen como empezaron. Todo lo que es una buena noticia para este país, que abunda en que caminamos en la dirección correcta, realmente por el esfuerzo del conjunto de los españoles. Para el Partido Popular es una mala noticia, porque el Partido Popular lo que quiere es que las cosas vayan mal. Por eso, de vaciar la democracia. Vaciar la democracia, señora García, es convertir los bulos, convertir las mentiras, la información que se publica en tabloides, en noticias que se llevan a los tribunales para luego ejercer de portavoces de delincuentes confesos. Eso es lo que hemos visto, es lo que conocemos y es lo que sigue el Partido Popular. Gracias, vicepresidenta. Señora García. Vicepresidenta, ¿cómo lleva la mano? ¿Quemada? Están ustedes abrasados por 1000 escándalos en 12 meses. Enero, indultos, amnistía, hay que desmembrar el Estado por 7 votos. Febrero, empieza el caso Coldo, el caso PSOE. Marzo, filtración del fiscal general imputado para ganar el relato. Abril, 5 días de reflexión de Sánchez profundamente enamorado. Mayo, la justicia investiga a Begoña Gómez por corrupción. Junio, el hermano del presidente investigado. Julio, enmienda intrusa en la ley de paridad para quitar al Senado sus competencias en los presupuestos. Agosto, el escapista Puigdemont llegó, habló y huyó, y Sánchez consintió. Septiembre, ustedes están con Maduro y siguen sin reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Octubre, al día siguiente de la Dana, el Gobierno ocupa Radio Televisión Española. Noviembre, Sánchez en 7 palabras. Si necesitan más recursos, que los pidan. Diciembre, semana fantástica de la corrupción. Este es su vergonzoso año, señora Montero. Venden la dignidad de España y lo llaman convivencia. Ustedes atacan a los jueces y lo llaman respeto a la justicia. Son un gobierno incompatible con un proyecto para España. España pasará página y construiremos un país sin sanchismo, sin muros y sin mentiras. Una España con privilegios y una España también con futuro. Gracias, señora García. Presidenta primera. Gracias, señor presidente. Señora García, una España para el Partido Popular con privilegio porque sostienen a los que tienen más recursos, más capital y más privilegios en el conjunto de la sociedad. Una España para ustedes con futuro porque no se abre camino ni las políticas públicas ni el estado del bienestar en aquellos lugares donde ustedes gobiernan. Señora García, yo les recomiendo que usted se vea
la intervención que acaba de hacer. Su intervención es una hilera, una retahíla de bulos, de mentiras, de titulares, de palabras huecas que el Partido Popular ha ido acuñando a lo largo de este año. ¿Y cuál es el efecto, señora García? ¿Qué ha conseguido el principal partido de la oposición, el principal partido de esta Cámara, en un año de tierra quemada, deslegitimando al Gobierno, criticando las instituciones que no dictan resoluciones que están en la línea que ustedes quieran? ¿Me puede decir qué utilidad de la política ha conseguido el Partido Popular con todos los senadores, con todos los diputados que tienen en el Congreso? ¿Qué han conseguido concreto, tangible para el día a día de los ciudadanos? Pues se lo digo yo, señora García, nada. Porque mientras tanto este Gobierno sigue dialogando, sigue trabajando, sigue haciendo políticas que hagan avanzar a la mayoría social de este país, aquella en la que ustedes siempre votan en contra. Muchas gracias. Señora Montero, ¿cómo lleva la mano quemada de tantos escándalos? Enero, indultos y amnistía. Febrero, el caso PSOE. Marzo, la imputación del fiscal general. Abril, las investigaciones a la familia de Sánchez. Julio, enmiendas para quitar competencias al Senado. ¿Quiere que siga? Fue en ese momento cuando María Jesús Montero comenzó a mostrar signos de incomodidad. Visiblemente nerviosa, miraba hacia los lados buscando apoyo, pero no encontró ni una sola mirada que la respaldara. Finalmente, tras un último ataque que mencionaba su responsabilidad en la manipulación de RTV tras la Dana, Montero no pudo más. En un gesto que sorprendió a todos los presentes, recogió sus papeles y abandonó el Congreso sin decir una palabra. El hemiciclo estalló en gritos y abucheos, mientras los portavoces de la oposición celebraban lo que consideraron una victoria moral. Ahí la tienen, señores. La cara de este Gobierno, incapaz de responder, incapaz de dar explicaciones. ¿Así se desmorona el sanchismo? La escena fue captada por todas las cámaras y rápidamente se viralizó en redes sociales. Miles de españoles comentaron la huida de Montero como un símbolo del colapso del gobierno de Sánchez. Y mientras todo esto ocurría, Pedro Sánchez brillaba por su ausencia. A pesar de ser el principal señalado en los escándalos, el presidente optó por no asistir a la sesión, enviando a sus ministros a enfrentar la tormenta. Sánchez está desaparecido porque sabe que no puede dar la cara. Este es un gobierno que se cae a pedazos, liderado por un hombre que ha traicionado a España y a sus ciudadanos. La ausencia de Sánchez fue interpretada como un acto de cobardía que solo agravó la percepción de un gobierno débil y sin rumbo. En las calles, el descontento no tardó en manifestarse. Miles de personas salieron a protestar contra un gobierno que consideran corrupto y desconectado de la realidad. Estamos hartos de ser gobernados por un presidente que solo piensa en su beneficio personal. Sánchez y su equipo deben dimitir ya. Las manifestaciones se extendieron por todo el país, con pancartas y cánticos que exigían un cambio inmediato en el gobierno. Con el inicio de 2025, España se encuentra en una encrucijada. El gobierno de Pedro Sánchez está más debilitado que nunca, y la oposición parece decidida a no ceder hasta conseguir su destitución. La huida de María Jesús Montero será recordada como el momento en que el sanchismo comenzó a derrumbarse. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cuánto más podrá resistir este gobierno antes de colapsar definitivamente? Este es solo el comienzo de un año que promete ser decisivo para el futuro de España. En Política en Primera Línea, seguiremos informando sobre todos los detalles que los poderosos no quieren que conozcas. Suscríbete, comparte este vídeo y únete a la conversación. La verdad está saliendo a la luz, y juntos podemos hacer historia.